La evolución de las operaciones comerciales entre los mayas les permitió concentrar en algunos tratos de crédito regidos por una estricta ética basada en la confianza absoluta. Este es un tema que otro día vamos a explorar, ¿no? Cómo los mayas tenían una confianza absoluta al dar el crédito. Si ustedes se acuerdan, antes se decía de un banco, es una institución financiera y fiduciaria. Fiduciaria venía de la palabra latina fiducia, que quiere decir confianza, justamente, ¿no? Don Renan Irigoyen Rosado, mi antecesor, hizo un magnífico trabajo, El comercio en Yucatán, que cuenta que no usaban documentos escritos para sus operaciones crediticias hechas a base de sentimientos generalizados de buena fe, los mayas. Toda la seguridad de la solvencia de los contratantes radicaba en su código moral y estipulaciones orales. Voy a decirle algo más. Esto prevaleció hasta parte del siglo XX. Yo no sé si prevalece hasta ahorita, pero hasta parte del siglo XX yo he encontrado documentos. Bueno, voy a decir un documento que don Agustín Vales Castillo, es decir, que don Joaquín Roche Arce, el papá de los Roche Martínez, que fueron los fundadores de la Salinera, y de todos sus descendientes, luego, le manda una carta a don Agustín Vales Castillo, que no tenía banco, pero que era un prestamista, y le dice, bueno, acuso recibo de $25,000 que me envió usted, sumados a 10 y tantos que me ha dado usted, la deuda que tengo es con ustedes de tanto. Y no hay ni contrato, ni pagaré, ni documento. Hay algo más valioso quizá, o que era más valioso, y esto ya estoy hablando yo de los 20, me parece, del siglo XX, que era la palabra, ¿no? López de Cogolludo, el gran cronista, observó que en el proceso de la conquista, las ventas y contratos no había que escribirlos, ni cartas de pago que había que hacer, ¿no? Que todo venía particularmente en la buena fe. Nunca un deudor negaba la deuda, aunque no la pudiese pagar tan presto. Lo que dijo don Jesús Reyes Heroles, don Jesús Silva Herzog Flores, me parece, o Márquez, el papá de el que fue secretario de Hacienda, cuando fue a negociar el préstamo, o sea, no, la deuda, no teníamos dinero para pagar al final del gobierno del presidente López Portillo. Y entonces les dijo a los norteamericanos, vengo a decirles una frase muy mexicana. Debo, no niego, pago, no tengo. Es antiquísimo eso, ¿no? Digamos, no diría yo muy mexicana, bueno, pues claro que es muy mexicana, pero bueno, es de toda América. Debo, no niego, pago, no tengo. Cuando yo tenga, pago, ¿de acuerdo? Por cierto que don Jesús en esa ocasión dijo, y además, como tenemos compromisos inmediatos, les vengo a pedir un préstamo de $3,000 millones y se lo dieron. Pero esa es otra historia que otro día hablaremos. Bueno, todo esto era en venta de esclavos, etcétera, etcétera, en venta de productos y demás. Durante la época colonial, la escasez de moneda en metálico imposibilitó la existencia de instituciones crediticias en Yucatán. Son nuevas entre nosotros. Y en la primera mitad del siglo XIX, la inestabilidad política del país y en particular del Estado, la guerra de castas, no favoreció el desarrollo económico del crédito. Esto es sumamente importante. La banca, las instituciones de crédito entre nosotros son generalmente nuevas. Como muchas cosas, la colonia fue un paréntesis en la historia. Bueno, después se han vuelto nacionales, ¿no? Pero
locales, ¿no? Lo que sí había, y hay que decirlo, eran los préstamos de instituciones eclesiásticas. Había curas, había un cura peón, y había cofradías que prestaban dinero, y también las monjas prestaban dinero. Prestaban al 5 o al 6% anual. Antes de la reforma, estamos hablando, bendito sea Dios que hubo reforma. Antes de las leyes de reforma que les quitó, eran dueños de las 3/4 partes del país, ¿no? Ellos sí prestaban a comerciantes, hacendados, artesanos y una serie de gentes. Digamos, no es la primera institución de crédito, pero el primer gran movimiento financiero de una institución financiera que hubo en Yucatán se debió al inicio de Nequén. Don Eusebio Escalante Castillo se convirtió en representante de Thibault Brothers y que daban dinero al interés, por supuesto, a los hacendados, y estos quedaban en pagar con la fibra de Nequén, que se llevaba a los Estados Unidos y ahí se trenzaba, ¿no? Esta fue una operación financiera muy importante, que implicó muchísimo en el desarrollo de la industria enequenera, que se debe desde luego a don Eusebio Escalante, y aquí no hay nadie que se acuerde de él. Él multiplicó la riqueza, no la concentró. Eso lo hizo don Olegario Molina, que compró un montón de hectáreas y que quebró gente, etcétera, etcétera. Don Eusebio no, multiplicó, hizo que muchos hacendados se metieran en esto, con mucho problema, porque no querían. Otras casas comerciales que procedieron igualmente prestando dinero para el Nequén fueron la de Manuel Dondé Cámara y compañía, de Barra Autor, ambas también vinculadas a Thibault Brothers. A mí se me suena otra historia, don Eusebio Escalante venía de un pueblo y a lo mejor los ricos hacendados de la colonia, los nobles, los hidalgos, sospechaban de él y decían, ay, no le vamos a dar, no nos vamos a meter con este. En cambio, estos otros nombres pues eran más conocidos en la sociedad y la gente podía tenerlos confianza. Estaban vinculadas a la misma casa norteamericana. Estaba también la de don José María Ponce, la familia Ponce estuvo vinculada a Nequén en menor medida y también estuvo vinculada a muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, desde siempre, hoy tienen la financiera Bepensa a los bancos. Pablo González, Carlos Usiray, Hoffman y Rodríguez, Federico Skinner y don Arturo Pierce, ¿no? Todas hacían este negocio de prestar y etcétera, etcétera. Ya desde 1864, ¿no? Durante el Segundo Imperio, esto sí es muy importante, fue creado por decreto. Estamos hablando de la gran operación financiera, ¿no? Grandes operaciones financieras se hicieron con Thibault en 1880. Pero ya desde antes, se empezaron a hacer, se había creado el Banco de Avío de la península con un capital de 15,000 pesos para hacer préstamos entre 25 y 250 pesos a artesanos, agricultores, industriales y pequeños comerciantes. Solo funcionó 3 años, ya que al restaurarse la República fue disuelto por decreto del 26 de septiembre de 1867. Y los fondos que tenía, que le quedaban, los incautó el gobierno y los puso a disposición del Instituto Literario. En 1875, el gobierno y los grandes comerciantes y hacendados intentaron infructuosamente fundar un banco emisor de títulos de crédito al portador, semejante al Banco de Londres, México y Sudamérica. Somos la solución térmica y en laminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos.
Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Que después se convirtió en Serfín, si no me equivoco. Limit, los hacendados, ante la carencia de papel moneda circulante, solicitaron capital estadounidense para el establecimiento del banco, pero los capitales extranjeros impusieron como condición que se reuniera en el país un efectivo igual, y eso ya no se pudo. Ponemos la lana a nosotros para prestar, pues ustedes pongan una cantidad igual. Ah, no, sí, muy vivos, no nos vienen a pedir nuestro dinero y se lo van a feriar. Pongan la misma cantidad y corremos con suerte, dijeron los gringos. Y eso no se pudo hacer. A los proyectos de bancos hipotecarios, que era tomar en hipoteca propiedades, se agregaron los bancos nacionales, regionales y privados, bancos de emisión, depósito y descuentos. El nacimiento de las instituciones bancarias se realizó en Mérida cuando todavía privaba un clima de inseguridad social y política fuertemente, ¿no? Únicamente 3 instituciones bancarias funcionaban entonces en el país: el Banco de Londres y México, primer banco comercial privado establecido en la Ciudad de México; el Banco de Santa Eulalia, hágame usted el favor, en el estado de Chihuahua, y el Banco Mexicano. En Yucatán, tanto el cultivo y el desfibrado del Enequén como la construcción del ferrocarril requerían de papel moneda para facilitar las operaciones de financiamiento y las transacciones comerciales. Se pensó en fundar un banco que tuviera entre 2 objetivos la emisión del papel moneda para el desarrollo económico de la entidad. Uno de los proyectos bancarios que no fructificó fue el Banco Hipotecario, Mercantil y Agrícola. En 1879, Emilio McKinney fundó la Caja de Ahorros con el objeto de proteger al obrero. Al año siguiente se estableció la Casa de Empeños en General, propiedad de Santiago Mestas. Y el 29 de marzo del 1882, el Congreso del Estado autorizó al gobernador contratar sucursales en Mérida del Banco Mercantil Mexicano y el Banco Nacional Mexicano. Los contratos para ambos bancos eran semejantes, o sea, solo pudo hacerse con contratos y hechos con el gobierno para que no vinieran a ser de las suyas, ¿no? Lo cual era, pues, no común, ¿no? Pero bueno, el 17 de octubre, con el apoyo de Pedro de Regil y Peón, también firmaron convenio para establecerse el Banco Nacional Mexicano que decíamos. Octavio Rosado, gobernador del estado, y Santiago Rull, administrador, director y subdirector respectivamente de la institución bancaria. Esta sucursal inició operaciones el 13 de noviembre con un capital de 300,000 pesos. Sus oficinas estaban en la calle 2 de la segunda calle de Regil y Estrada, hoy calle 63. El primer gerente director fue Carlos Varona. Esto es muy importante, ¿no? Durante el gobierno de Porfirio Díaz aumentó el número de bancos, principalmente los de capital extranjero. Para 1883 el sistema bancario mexicano aún no se encontraba orgánicamente integrado. Modificaciones hechas a la Constitución permitieron que el Congreso de la Unión hiciera el Código de Comercio, lo que era muy importante. A instancias de don Olegario Molina Solís, empezó a funcionar en Mérida el 1 de febrero de 1890 el Banco Yucateco, con un capital de 700,000 pesos. Su primer director fue don Manuel Pinelo Montero. El consejo de administración lo integraron Nicanor Ancona, Fernando Cervera, fíjese usted, secretario, Eloy Aro, comisario, Olegario Molina Solís, Alonso de Regil y Peón y Florencio Laviada.
locales. Sus principales accionistas eran don Pedro Peón Contreras, don Rodolfo G. Cantón, don Remigio Nicoli, don José Domínguez Peón, don Olegario G. Cantón, don Sixto García, don José Millet V, don Juan Celaya Martínez y Juan Hoffman. También Leandro León Ayala, don Rogelio Suárez, que era yerno de don Olegario, Anselmo Duarte, Avelino Montes, también yerno de don Olegario, y Enrique Muñoz Arístegui, que también era empleado de don Olegario. O sea, fue el que lo sustituyó como gobernador interino cuando se fue. Otro grupo de hacendados dirigidos por la familia Escalante, contraria a Molina Solís, eso lo vamos a ver con bastante frecuencia, inauguró el 4 de marzo de 1890 el Banco Mercantil de Yucatán, con un capital de 500,000 pesos. La crisis económica mundial de 1906 afectó severamente el mercado del Enequén. En Yucatán se presentaron tremendas quiebras y no pagaron, y los negocios se paralizaron. Fueron afectadas las operaciones bancarias terriblemente. Ante tal, quebró la casa y el banco de los Escalante. Ante tal motivo, en 1907 entró en liquidación la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Yucatán, y el Banco Nacional de México intervino, el Banco Mercantil el Banco Mercantil de Yucatán y el Banco Yucateco, el Banco Nacional de México, ¿no? En 1907 se abrió, la Cámara Agrícola abrió el Banco Hipotecario de Yucatán y Campeche, que es muy, muy importante. Luego se abrió el 26 de marzo de 1918 el Banco Refaccionario de Yucatán, en época de Alvarado, ¿no? Eso es muy importante. Luego en 41, se abrió el Banco de Yucatán en 1934, que dirigió don Arturo López Alonso. El Banco de Londres y México se estableció en Mérida en junio del 36, y en 1941 se inauguró el Banco Peninsular de Comercio con un capital de 500,000 pesos. Luego, en el 44 se abrió el muy célebre y legendario Banco del Sureste. Por muchos años fueron dos de los grandes bancos de Yucatán. El Banco de Yucatán, de los Vales, los Ponce y los Macari, que la familia Macari vendió sus acciones para comprar en México acciones del Banco Abunrat y el Banco del Sureste. Originalmente el señor Rodríguez fue el presidente, pero luego el presidente y el gran impulsor fue ni más ni menos que don Vicente Rosa Cámara, ¿no? Esto es muy importante. Finalmente, en 1970, había otros, ¿no? El Banco Hipotecario de don Manuel Ríos Cobian, ya dijimos, el Banco Comercial Peninsular, que una época finalmente fue de don Avelino Montes, su gerente fue don Álvaro Domínguez Peón, después fue del señor Jorge y de don Alfredo Abimeri, y finalmente fue de don Fernando Barbachano Gómez Rull. Luego vino el Banco de Comercio con accionistas yucatecos. El presidente fue don José Martínez Cue. Era un banco de españoles. Don José Martínez era español, y estuvieron algunas personas que desde el principio estuvieron. Estuvo don Emilio Castellanos, el abuelo de Emilio Díaz Castellanos también. Estuvo don Alejandro Gómori, estuvo don Omar Díaz. Luego algunos cordeleros entraron. Estuvo como comisario don Michel Jacobo, el Jure. Y finalmente en 1970 y tantos los bancos estos se nacionalizaron. Había que tener patente nacional, y se acabaron los bancos locales que no han podido todavía restablecerse. La operación bancaria fue relativamente moderna, ya del siglo XX, y bien entrado del siglo XX. Yo diría que nace con el Banco de Yucatán, en los 30, pero bueno, aunque ya vimos que había otros, ¿no? Los que se hicieron en la época nequenera, pero en 1907 volaron horriblemente. Y
Quizá por eso no hemos podido restablecer, salvo algunos casos como Financiera Bepensa, etcétera, etcétera, la función del crédito. Lo importante de las instituciones de crédito, lo importante es un punto, ¿no? Recordar que desde tiempo inmemorial existió, es el crédito a la palabra y a honrar la palabra empeñada por encima de cualquier otra cosa. Yo no sé si en la crisis del 95 eso se perdió, pero en Yucatán eso existió. A veces pienso que sigue existiendo, ¿saben? Porque los números muestran muchas cosas muy, muy interesantes de las tarjetas de crédito, de las casas comerciales, cómo el yucateco paga a pesar de que ¿qué más le van a hacer, no? Perder su crédito, pero paga y con otros detalles, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca, vea el próximo, a lo mejor ese le gusta.